Seguira, una persona que ha tenido mucho que ver en este acto, porque él, junto con su nieta Victoria, que he tenido el placer de conocerla físicamente, hemos hablado mucho por teléfono, pues nos va a hacer la gran introducción que yo creo que merece esta persona, la José Montero. Así que yo le voy a dejar en primer lugar con don José de Guira, que está en nuestro municipio. Buenos días. Como muchos de los jimenatos menores de 50 años, 50 o 60 años, no lo conocerán, diré que don José Montero nació, se crió y ejerció su profesión de médico más alto. No sale bien. ¿Te puedes meter un poquito más para adentro, don José? Un poquito más para adentro. Ahí. Don José Montero se crió y ejerció su profesión de médico en Jimena hasta los años 60 del siglo pasado. Por su militancia masónica fue uno de los miles de jimenatos que se vieron obligados a finales de septiembre de 1936 a huir de la guerra con su familia a través de los montes hacia Estepona y Málaga. Fue la célebre y dramática huida en la que participaron miles la gran mayoría de las familias judías. En Estepona ejerció su profesión de médico del hospital. Al ser conquistada esta localidad, regresó. Fue juzgado en Algeciras, condenado a muerte, siendo comenzó a responder a capitán por la de cárcel que sufrió en el puerto de Santa María. Cumplida su condena, regresó a Jimena, donde se disfrazó un entusiástico recibimiento. Al crearse el Tribunal de la Represión de la Masonería y el Comunismo en el año 1940, al terminar la Guerra Civil, fue nuevamente juzgado y condenado a pena de cárcel que padeció en la del Grueso y en la de Burgos. Además, fue desposeído de la plaza de médico titular de Jimena, lo que se llamaba entonces médicos de asistencia pública domiciliaria, que había ganado por oposición, teniendo que ejercer a su regreso de prisión la medicina privada en condiciones muy precarias por la situación de posguerra y por sus precarias condiciones de salud física y moral. Ejerció en Jimena hasta mediados de los años 60, habiendo dejado un imborrable recuerdo entre sus paisanos por su bondad, su trato humanitario y su altruismo. Yo lo recuerdo en mis primeros años en Jimena. Yo llegué a finales de 60 aquí, en mis primeros años, maltrecho de salud, pero siempre con cara de sueño. Tengo su imagen en el recuerdo, escalando literalmente la calle Sevilla, desde el bar de Bolillo, frente de la farmacia, donde ocupaba la partida del dominó, hasta su casa, situada enfrente de la actual Casa de la Revolución. Se ponía para él un titánico esfuerzo que cubría penosamente por etapas, agarrándose a las rejas de las casas, y cada una de las cuales hacía un pequeño descanso. Aquí, el centro de salud es el lugar más idóneo para ofrecer este homenaje personal al doctor Montero, pero quisiera que se hiciera extensivo a todos los sanitarios de su época, a los que sufrieron como es la tragedia de la Guerra Civil y a los que, hasta que se inauguró este centro, siguieron ejerciendo hace aproximadamente unos 30 años, hace unos 30 años, siguieron ejerciendo profesiones sanitarias en las condiciones más precarias, carentes de institutos de instalaciones sanitarias. Cada uno ejercía en su pequeña clínica que instalaban en sus propias casas. En la tragedia del 36, Jimena se quedó prácticamente sin sanitario. El otro médico titular, don Guillermo Ortega, también tuvo que huir, habiendo sido director de un hospital en Alicante durante la guerra y teniendo posteriormente que exiliarse para no retornar, muriendo en Venezuela. Se da la circunstancia de que don José Montero se casó con una hija de don Guillermo y hoy nos acompaña un nieto de ambos. El veterinario Salvador Gómez García también sufrió cárcel y destierro. Peor suerte ocurrió el farmacéutico Diego Picaluga, que fue fusilado en San Roque junto con dos de sus hijos. Creo que en este centro sanitario
el escenario adecuado para dedicar un recuerdo a estos sanitarios que padecieron la peor tragedia de la historia de España en los últimos días. También es el sitio idóneo para recordar el avance tremendo en el aspecto sanitario, la enseñanza y tantos otros, incluso la llegada de la época. Este es el primer centro sanitario público que ha dispuesto Jimena desde la Guerra Civil. Esto se inauguró en los años 80, no sé exactamente en qué año, siendo alcalde de José Carrera. Ya en el siglo XIX había existido en Jimena el llamado Hospital de San José, situado en el claustro de la Iglesia de la Victoria, que no era una institución más benéfica y asilo de ancianos que un centro estrictamente sanitario. De modo que podemos decir que este centro de salud es el primer establecimiento sanitario de la historia del mundo. Los sanitarios que ejercieron anteriormente lo hicieron en las modestas aulas. El doctor Jesús Diago, que todavía ejerce en este centro, fue el último médico que ejerció la medicina privada, también pública, en su propio mundo. También un reconocimiento simbólico a todos los sanitarios que han ejercido sus profesiones en esas condiciones de tan precarias. No quiero terminar sin hacer constar el agradecimiento, aunque posteriormente le van a agradecer, seguramente van a repetir el agradecimiento a las personas, pero yo quiero también hacer constar el reconocimiento por la unanimidad que fue acogida y aprobada la propuesta de este cambio por el mercado. Hemos visto todo por todos los grupos políticos. Quiero personalizar mi agradecimiento de sus portavoces, María José Pro, Pascual Sollano, Francisco Gómez y José Antonio Castillo. También las asociaciones que acudieron a este acto, especialmente a la Asociación para la Memoria Histórica, que su presidente Andrés de Molledo mostró un gran interés en esto. También al historiador José Algarmani, que también nos acompaña, que fue quien recuperó el expediente, este gordo expediente que tengo en la mano, que fue lo que hizo posible esta obra. De igual gratitud a la delegación del SAS, de su delegado Andrés Morillo y a nuestro paisano Pedro Alonso, que también mostraron la mejor disposición para que se dispensase y se practicase este homenaje en este centro de salud. Muchas gracias por vuestra presencia.